Un gusto saludarles, bienvenidos todos. Vamos a empezar, como ya es de costumbre, pues recapitulando un poco de lo que hemos visto y hasta dónde nos quedamos, chicos. Cuéntenme, ¿qué vimos la clase anterior? La clase Las anterior variables. es el propósito de las variables, dicen. Muy bien, gracias. ¿Cuál es el propósito de las variables, chicos? Por favor, levantan la manito ya para que no se crucen los audios, porque a veces no se les entiende. ¿Cuál es el propósito de las variables? Chicos, ¿a quién daría clases? A ver, ¿cuáles son los propósitos de las variables? ¿O cuál es el propósito de las variables? Nadie. ¿Y por qué No cuando les actuar con pregunto si hay impulso. dudas o algo no preguntan en ese momento en clases, chicos? Es una curiosidad mía nada más. Él dice, el propósito de las variables no era no actuar con impulso. Ok, ok. De hecho, sí, Eri, tiene que ver con eso. De hecho, las variables nos ayudan a controlar la toma de decisiones por impulsos. Ok. Es algo sencillo, chicos, pero como siempre les digo, presten atención. En verdad, ya como van cómo va la cosa, yo creo que la próxima clase les voy a tomar una prueba. ¿Ok? Yo les notificaré o estén pendientes, incluso en la plataforma también, si es que decido tomarles una prueba. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué más habíamos visto, chicos? Habíamos visto un video sobre las leyes y las normas. ¿Ya? ¿Qué decía o qué trataban en ese video? Hablaba de que sin leyes el mundo sería un caos. Ok, bueno, a ver, chicos. Es que debemos seguir las leyes porque no debemos actuar con impulso porque eso no está bien. Ok, gracias, María Emilia. ¿Qué más entendieron? Que nosotros somos los que elegimos nuestra vida, por ejemplo, escogemos el bien o el mal para realizar algo. Ok. ¿En qué nos basamos para tomar esas decisiones, chicos? En las variables y en las características de estas variables. O sea, como hicimos en el ejemplo de los zapatos, viendo las características, por ejemplo, en una situación, para no tomar una decisión por impulso, así como usted nos dice. Ok. Bien. Bueno, chicos, perdón, antes de iniciar clases, por favor, los compañeros que acaban de ingresar me dan sus nombres para registrarles, por favor. A ver. Buenos días, Licen. Sí. Disculpen, perdón, sabes que no tenía buen internet, entonces, perdón, Brini Chimbole. Ok, listo, gracias. ¿Quién más? Está Leide. Lady Nortaire, Elisa, Ya, ya está por registrada. favor. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ok. Bien, chicos, entonces ahora sí podemos ya hablar un poco acerca del tema del día de hoy.
Como ustedes ven o vieron, mejor dicho, en el video anterior, chicos, hay ciertas situaciones en las que nosotros nos vemos inmersos en el hecho de eh, regirnos a ciertas normas. A estas normas nosotros las conocemos como reglas. Y si ustedes entienden acerca de que en todo sitio o en toda sociedad existen ciertas normas, ciertas reglas que nosotros debemos acatar, pues básicamente es un indicador de que nosotros debemos respetar ese tipo de parámetros. Y obviamente, como les he dicho, todas estos análisis que nosotros hacemos, lo hacemos precisamente con la intención de entender cuál es el propósito. Y en ese video creo que todos coincidimos en algún aspecto bastante particular o bastante evidente, por decirlo así. Entonces, chicos, quisiera que ustedes me comenten acerca de, desde su punto de vista, ¿qué opinan si es que de pronto no existiría reglas, ni aquí en nuestro país, ni en ninguna sociedad? ¿Qué pasaría? Se volvería un caos completo todo el planeta, ¿Por qué? porque no tendríamos ni reglas ni normas, las cuales respetar. Obviamente, si no hay reglas, pues sería un caos, ¿no? Pero ¿por qué razón? Porque no habría manera de diferenciar el bien del mal. Ok, muy bien, Magali. ¿Qué más? ¿Por qué más creen que podría pasar esta Hubiera situación? más delincuencia de la que ya hay. Ok, muy bien. Entonces, chicos, a ver, basémonos en un caso bastante hipotético de esta situación. Supongamos que en nuestro país desaparecen las reglas. O sea, de hecho, ahora que hay reglas, nosotros vemos que el país es bastante conflictivo, ¿cierto? Se ha vuelto difícil de poder vivir de alguna manera y especialmente porque hay un margen bastante grande o un índice bastante grande de delincuencia. Sin embargo, chicos, ¿qué pasaría si es que no existieran reglas? Estoy seguro, chicos, que incluso las personas que de alguna manera nos consideramos correctas, cultas o decentes, por decirlo así, estoy seguro que en algún momento podríamos incurrir en algún tipo de falta, ¿sí? Si es que no hay reglas. Entonces, chicos, ¿qué tipo de situaciones creen que podrían suceder? No hablemos de la delincuencia, ¿ok? Porque eso es un punto muy aparte y existe en todo lado, pero en el país se está incrementando más. Hablemos en el caso de que no existen reglas y de cómo de pronto podrían actuar las personas decentes, digamos así. ¿Qué creen que pasaría con estas personas? ¿Mantendrían esa cordura, esa decencia? No, ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? porque son personas que siguen las reglas y si no hay reglas, ellos no seguirían las reglas, ¿no? Ok. Si no hay reglas, pues obviamente prácticamente todo sería permitido, ¿cierto? Prácticamente. Sin embargo, eh, no sé qué otro tipo de perspectiva podría tomar este tipo de personas. Y les voy a comentar algo en este punto, chicos. Yo creo que el hecho de aprender a respetar las reglas va mucho más allá del hecho de que las reglas existen. ¿A qué me refiero? Cuando, ojalá, espero, no sé si algunas personas de aquí, no sé si alguien de aquí ya ha tenido la oportunidad de irse a otros países, a conocer otras culturas y cosas así. Pero les voy a conversar una cuestión que me pasó en lo personal y por otra parte también yo entendí
precisamente intercambiando con personas de otros países. Y yo les puedo decir que, chicos, mucho más allá de las reglas, de las normas que establece la sociedad, está la integridad de la persona. Y este asunto, hablar de la integridad de la persona, chicos, realmente no tiene nada que ver con las reglas, sino precisamente con el ser mismo, con la persona mismo y su forma de actuar frente a la sociedad y frente, obviamente, a su entorno, ¿no? Les comento esto, chicos, porque en alguna ocasión, cuando pude salir del país por trabajo y también por, por vacaciones, digámoslo así, eh, en alguna de esas ocasiones, yo tuve la oportunidad de conocer a gente de otros países. Eran eran de España, eran de Inglaterra, había una persona que era de Japón. Y les digo esto, chicos, porque me llamó mucho la persona, el compañero que era, bueno, el amigo que nos hicimos de Japón. Y les voy a conversar la anécdota. Resulta que en esa ocasión que estábamos compartiendo algún asunto de trabajo, él, el japonés era una persona muy, muy culta, muy respetuosa, y de hecho, si ustedes han visto, los japoneses por cultura son muy respetuosos. ¿Han visto? Entonces, yo recuerdo que antes de comenzar a interactuar con esta persona, por ahí una persona que estaba entre el grupo le, o sea, no fue la intención de él, ¿no? Pero le dijo chino, le confundió con un chino, empezando por ahí. Entonces el japonés muy amablemente le dijo que, le aclaró, mejor dicho, que él no es chino, que él es japonés y que no deben interpretar que todas las personas que tienen los ojitos rasgados son chinos, sino también son de Japón y hay otros lugares de por ahí que siempre los dicen chinos. Y claro, en ese momento él lo dijo de una manera muy, muy respetuosa, pero también se notaba un poco su incomodidad, digámoslo así, porque decía que a ellos les molesta mucho, les incomoda mucho que les digan chinos. Y perdón, o sea, yo cuento desde el lado de la anécdota, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie. Sin embargo, él decía que a él no le gusta que le comparen o le digan que es chino, porque los chinos realmente tienen otro tipo de cultura, otro tipo de pensamiento, y entre esa cultura que ellos practican más o menos, la cultura de los chinos es la más desagradable, digamos así. ¿Por qué? Porque los chinos realmente no son cultos, son más desorganizados, más desasiados y cosas así. Entonces, él nos aclaraba eso. En cambio, decía, si ustedes ven a los japoneses se manejan por cultura, se manejan por otro tipo de acciones, de actitudes. Incluso, chicos, él nos contaba, por ejemplo, cuando por alguna situación estudiantes o cualquier persona está, se retrasa, por ejemplo, a causa del metro de la ciudad en Japón, decía que la misma empresa del metro de transporte les emitía un ticket, un certificado con unas disculpas porque no es el retraso a causa de la persona, sino del tren, del medio de transporte. Y ellos emiten este certificado para que los estudiantes, las personas que la mayoría son trabajadores, pues presenten ese ticket y puedan disculparse en sus lugares de trabajo. ¿Ok? Entonces, igual, o sea, es este aspecto de aquí de respetar las normas, de respetar las reglas, chicos. A lo que voy con estos ejemplos es que más allá de las normas, realmente es un tema cultural. Y yo les voy a contar otra experiencia de que todo esto es un tema cultural realmente. Cuando yo estaba ya justamente compartiendo con mis amigos allá de España,
En algún momento me invitaron a la playa, entonces fuimos, estábamos un momento ahí, pasamos bien y cuando ya estábamos de regreso, siempre nos pasaba a recoger una buseta que alquilamos. Pero yo le decía a mi amigo, le digo, John, le digo, me gustaría conocer cómo es el transporte público aquí. Y yo lo hacía más que todo por entender un poco más o de mejor manera la cultura que se maneja en España. En ese entonces, chicos, que ya es casi unos 10 años debe ser, de ese entonces, porque de ese entonces de acá, todos los países de alguna manera han comenzado a sufrir olas migratorias de otras partes del mundo, ¿no? Y en España en ese entonces comenzaban a migrar muchas personas del Medio Oriente que salían de Medio Oriente así por los conflictos de guerras que hay en esos países. Entonces comenzaban a migrar a diferentes partes, entre esas a España. En todo caso, chicos, cuando él me dice, claro, y me lleva a una parada de buses como nosotros la conocemos, ¿no? Yo me quedé parado un momento y yo trataba de ver cómo era el comportamiento. Y esto lo hacía precisamente para entender cómo es la cultura de ellos, de los españoles en este caso. Entonces, por ejemplo, yo llegué a la parada y encontraba a un grupo de personas ahí dispersas, ¿no? Pero había algo bastante particular. Cuando alguien llegaba y obviamente estaba esperando el transporte, llegaba y decía, ¿quién es el último? Preguntaba, ¿no? ¿Quién es la última persona? Entonces por ahí levantaba la mano y decía, ah, ok, estoy detrás de usted. Y entre todas ese grupo que estaba desorganizado, chicos, la persona que llegaba iba preguntando, ¿quién es la última persona? Y decía, yo. Entonces ya sabían el orden. Y mientras esperábamos que el transporte llegue, yo me di cuenta que en las bancas que habían ahí, había ¿qué será? Unos 4 o 5 libros pudo haber sido. Y yo le digo a mi amigo, le digo, oye, John, le digo que me parece súper genial que en las estaciones pongan libros para que puedan leer los usuarios. Y me dice Ángel, no, aquí no ponen libros. Dice, seguramente alguien se olvidó esos libros. Y yo, claro, o sea, en mi mente trataba de procesar eso. Decía, en mi país, esos libros ya se hubiesen desaparecido hace rato. Medios se descuidaban y se hubiesen desaparecido. No importa si sean libros. Y claro, me llamó mucho la atención estos libros, ver estos libros ahí, y yo me fijé en eso y comenzaban a llegar las personas, ¿no? Entonces llegaban y se querían sentar ahí donde estaban los libros y preguntaban a las personas de al lado, ¿es suyo? ¿Son suyos? ¿Son suyos? Y claro, nadie respondía, no, no es mío, no es mío, no es mío. Y lo que hacían era recorrer los libros a un ladito para poderse sentar. Y esto pasó, chicos, hasta el momento en el que llegó finalmente el transporte. Y claro, me di cuenta que en verdad respetaban el orden. Cuando llegó el transporte, ahí sí todos comenzaban a subirse de acuerdo al orden de llegada. ¿Me entienden? Entonces, chicos, aquí es otra muestra de lo que yo les estoy diciendo. Es un tema cultural. El hecho de que nosotros aprendamos a respetar o no las reglas tiene que ver mucho con la forma en la que nosotros somos criados de cierta manera. Y esto prácticamente refleja la integridad que la persona tiene para realizar sus cosas. Integridad, ¿qué quiere decir integridad, chicos? ¿Qué entienden por integridad? ¿A qué les suena esa palabra? Creo que todos entendemos, pero no sabemos cómo explicarlo. Traten de explicarlo. ¿Qué es para ustedes la integridad? ¿Qué es la integridad, chicos? Como una De ser persona una correcta, persona honesta. Ok, la integridad es una persona correcta, honesta. ¿Qué más?
Es algo que tenemos cada uno que sabe que está bien. Ya, Caro. De hecho, con el ejemplo que les muestro, nos damos cuenta que no tenemos todos eso o no desarrollamos eso. Verán, chicos, integridad, lo que me decía este amigo japonés, me decía, Ángel, integridad es hacer las cosas bien, aunque nadie me esté viendo. Y esa es la ideología que manejan los japoneses, ¿saben? Hacer las cosas correctas, aunque nadie lo esté viendo. Por eso, si ustedes se ponen a analizar un poquito, chicos, la cultura japonesa a mí me atrae muchísimo. Siempre me ha gustado mucho la cultura de ellos, no solamente por el hecho de que manejan este concepto de integridad, sino también me gusta mucho la cultura, las tradiciones que tienen. No sé, ese tipo de cultura precisamente me atrae mucho, porque todo lo que ellos hacen, lo hacen con un significado. Incluso hasta para el momento de servirse el té, ellos hacen una especie de ritual y todo ese ritual tiene un significado. Si ustedes se han fijado, ellos comen prácticamente en el piso, ¿cierto? Entonces, bueno, para las personas que alguna vez han visto algo de la cultura japonesa. Entonces, esto me explicaba él. Ya que voy con todo esto de la integridad, chicos, que la integridad es un aspecto, como ven, no todas las personas lo realizan. Y les voy a poner un ejemplo nada más, chicos. A pesar de que la integridad debería ser parte de cada uno de nosotros, les voy a demostrar que no todos somos de pronto íntegros en nuestras acciones. Y como les digo, eso no les puedo decir, es culpa de ustedes y señalarles y cosas así. No, es un tema cultural que nos han venido estableciendo en nuestra mente, en nuestra forma de criarnos a nosotros. Y les digo esto porque hagan de cuenta, no sé si es que en algún momento les ha pasado alguna situación similar. Cuando de pronto, no sé, vamos a la tienda o estamos por la calle y de pronto a una persona que va delante de nosotros, yo qué sé, se le cae un billete de $1, de $5 o lo que sea. ¿Qué hacemos, chicos íntegros? ¿Qué haríamos nosotros conscientemente? Seamos sinceros, a ver, ¿qué haríamos? Lo devuelvo. Jocelyn lo devuelve, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué harían? Le devuelvo porque, o sea, para hacer eso, para ellos conseguir ese dinero les ha de haber costado sacrificio y quedarme con algo ajeno no creo que sea bueno. Ok, bien, Irma. De hecho, el comportamiento correcto es ese, ¿no? Devolver esa pertenencia a la persona que se le cayó. Sin embargo, chicos, yo les expongo esto porque en alguna ocasión estaba en una especie de supermercado y justo ahí estábamos acercándonos a la caja para pagar los productos cuando me fijé que habían unas personas delante de mí en la fila y justo 2 personas antes de mí iba ya a pagar de sus productos. Entonces por ahí se le cayó un billete y resulta que estaba atrás de esa persona del que se le cayó el dinero, estaba otra persona que estaba con su hija, una hijita, una niña. Y la mamá le hace como que señas y que trate de coger el billete. Entonces la niña va y se para sobre el billete. Entonces, chicos, como ven, cuando yo vi esa escena, me llamó mucho la atención porque aparentemente ese tipo de cosas como que no influirían mucho, ¿cierto? Pero ahí me di cuenta que realmente es un tema cultural el que nos enseñan desde niños. Y este tipo de aspectos me puse a analizar en varias circunstancias y en varias situaciones y me doy cuenta que es un problema no solamente de nuestro país, aquí en Latinoamérica, por decirlo así,
siempre nos enseñan a tener ese comportamiento, chicos. Ese comportamiento de, como nosotros lo decimos en el argot popular, de la viveza criolla. Mientras mejor podamos sacar ventaja para nosotros, somos más pilas, somos los más listos, somos los mejores prácticamente. Y con esa ideología nos crecen o nos hacen crecer a nosotros. Y obviamente un niño asume que esas cosas son normales, pero cuando ya está grande sigue actuando de la misma forma y siguen pensando que son normales. Sin embargo, chicos, con estos ejemplos que les estoy poniendo en consideración que realmente las reglas son lineamientos que de hecho nos ayudan a las sociedades a mantener cierto orden, cierto tipo de comportamiento frente a las cosas que pueden resultar correctas o no tan correctas. Bien, pero mucho más allá de las reglas, como yo les acabo de explicar, está el hecho de que nosotros, como individuos de esta sociedad, deberíamos conservar o mantener este tipo de integridad frente a las normas, independientemente de si existe o no. Por eso yo les preguntaba, chicos, ¿qué pasaría si en nuestro país desaparecen las reglas o las leyes? Todos estamos de acuerdo, esto se volvería un caos. ¿Pero por qué tendría que volverse un caos? Ah, porque el vecino hizo, yo también lo voy a hacer. Entonces, chicos, como ven, las reglas obviamente pueden desaparecer, pero lo que no debería desaparecer es prácticamente esa capacidad de poder discernir lo bueno de lo malo que hay en cada una de las personas. Bien, entonces, chicos, con este ejemplo espero que quede un poquito entendido esta partecita de la importancia de las reglas. Como les digo, chicos, las reglas prácticamente son ciertos lineamientos, ciertas guías que a nosotros nos permite facilitar de alguna manera el día a día con el resto de personas. Bien. Sin embargo, chicos, como todo elemento, las características también tienen sus reglas. ¿Ok? Y en este caso, pues quisiera que la vayamos entendiendo. Las características de las reglas, en primera instancia, pues debemos entender que toda regla, sin excepción, siempre tiene un propósito o un fin determinado. ¿Ok? Si nosotros desarrollamos una regla, es con un propósito. ¿Cuál es esa regla? Que se respete y se cumpla. Es simple, tiene un propósito. La segunda, toda regla expresa un deber y una obligación. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que cuando nosotros desarrollamos las reglas, tenemos básicamente que desarrollar esa regla con una obligación, con una intención de que así tiene que cumplirse, chicos. ¿Ok? ¿Sí? La tercera regla, la tercera característica, las reglas deben ser específicas, ¿bien? Y deben ser claras para establecer a quién van dirigidas, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Este tipo de reglas obviamente se debe establecer a un grupo de personas claramente definidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay reglas que de pronto no a todos pueden influir. ¿A qué me refiero con esto? Les pongo un ejemplo, chicos. Las instituciones que emiten más reglas de conducta y de comportamiento, por ejemplo, pueden ser la policía, las fuerzas armadas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ellos establecen reglas, pero lo establecen para la institución. Eso quiere decir que esas reglas son para las personas que están dentro de la institución. Y obviamente, como son para la institución, ese tipo de reglas no nos afecta a nosotros, ¿cierto? Sin embargo, todos, la policía y todos los miembros, e incluso nosotros, pertenecemos a un mismo grupo social, pero como ven, esas reglas van dirigidas a un grupo en específico. Bien. Por otra parte, todas las reglas en sus enunciados incluyen una variable
o una característica de la variable. ¿Se entiende? Toda regla incluye en su enunciado una variable o una característica de la variable. ¿Ok? Entonces, chicos, básicamente con este tipo de características, nosotros deberíamos considerar estos elementos para que nosotros en algún momento podamos definir reglas. Y les voy a decir que deben poner atención porque su próximo deber está basado en esto. ¿Ok? Bueno, entonces espero que lo puedan realizar de la mejor manera. Para nosotros poder desarrollar reglas o establecer reglas, debemos considerar estos parámetros, chicos. Primero, cuando nosotros vamos a realizar una regla, pues nosotros debemos definir cuál es el propósito de esa regla. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de mi regla? ¿Ok? Y de hecho, chicos, como les digo, les anticipo, ustedes tienen que hacer un deber con respecto a las reglas. Así que pueden, yo qué sé, establecer reglas, yo qué sé, para su hogar, para de pronto si practican alguna actividad, unas reglas para cumplir esas actividades, etcétera, etcétera. Ustedes van a definir. Ya luego les aclaro de pronto a qué se pueden dirigir las reglas, pero como les doy ejemplos, pues ustedes van a buscar básicamente a qué elemento o a qué situación pueden acondicionar sus propias reglas. ¿Listo? Entonces, chicos, el primero, definir el propósito de la regla. Segundo, identifiquen las variables o las características que se desean mostrar en la regla. ¿Ok? Tercero, identificar a quién va dirigida la regla. ¿Ok? Debemos de ley tener señalado a qué grupo o a quiénes van dirigidas esas reglas. La cuarta, formular la regla. Obviamente ya redactan la regla. ¿Sí? Y 5, verificar. Chicos, este proceso de verificar prácticamente se debería aplicar en todos los procesos que nosotros hacemos y de hecho lo vamos a ir viendo a medida que avancemos que es así. Siempre se debe verificar. ¿Para qué se verifica? Para saber si es que la regla va a tener efectividad, en este caso, hablando de las reglas, si es que la regla va a tener efectividad, si es que la regla va a ser funcional, si es que va a ser útil, si es que no va a ser útil, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, chicos, ¿cómo nosotros vamos identificando las variables o las características que nosotros podemos incluir en las reglas? Bien. Entonces, chicos, para que nosotros podamos desarrollar las reglas, obviamente toda regla tiene una variable, ¿ok? O una característica de la variable. Como yo les dije cuando hablábamos de las variables, chicos, cuando yo me refiera a una variable, específicamente e intuitivamente, nosotros ya sabemos que si habla de una variable, la variable siempre, siempre, siempre va a tener una característica. Una o unas características. ¿Listo? Por otra parte, si es que la regla se lo hace a base de características, entendemos que esa característica nos va a conducir a una variable, ¿cierto? Entonces, chicos, prácticamente establecer la variable o las características dentro del desarrollo de una regla, pues prácticamente nos permite a nosotros inmediatamente aplicar otro principio que ya vimos, el de la consideración de extremos. ¿Ok? Y esto tiene bastante sentido, chicos. Cuando nosotros desarrollamos una regla, por ejemplo, nosotros vemos o analizamos que la regla pueda tener ciertas ventajas o desventajas antes de ser aplicadas. Es decir, que la regla vamos a analizarla a ver si es buena, si es mala. Y obviamente que esta regla
de pronto no afecte directamente a un grupo de personas en específico. Por eso nosotros consideramos extremos. Esto quiere decir que yo planteo la regla y analizo. A ver, si yo digo que, por ejemplo, en mi casa nadie llega después de las 10 de la noche, se me ocurre, ¿no? Entonces, chicos, yo tengo que analizar cuáles son las ventajas y las desventajas de aplicar esta regla. ¿Por qué? Porque obviamente si yo estoy estableciendo esta regla de que nadie entra después de las 10 de la noche, estoy asumiendo que por obvias razones hay una o varias personas que podrían llegar a esa hora. Y como ven, estoy afectando directamente a uno o dos miembros de la casa, directamente. Entonces, no. Esa regla no está bien. La elimino y voy con otra regla, ¿sí? Entonces, de alguna manera, chicos, lo que trato de decir es que las reglas deben ser consideradas bajo la consideración de extremas, deben ser consideradas de una forma imparcial, sin la intención de afectar a una o algún grupo de personas directamente. ¿Ok? Entonces, para desarrollar la regla tenemos claro, hay que identificar variables o las características y hay que considerar extremos. ¿Para qué se considera extremos dentro del desarrollo de las reglas? Para que nosotros, pues obviamente, tengamos la capacidad de establecer cuáles son las ventajas o desventajas de aplicar esta regla sin afectar a un grupo de personas en específico. Bien. En este caso, chicos, vamos a analizar un poquito lo que hemos venido hablando acerca de este tema. Bien. Chicos, ¿cuál es el propósito de establecer una regla? Bueno, mi opinión sería que el propósito de establecer una regla es para cumplirla. Ok, gracias, Irma. ¿Algún otro punto de vista? El propósito de una regla es mantener el orden. Ok, mantener el orden. Gracias, Caro. ¿Alguien más? Seguir los lineamientos. Muy bien, Iralda. ¿Alguien más? Esta consideración, chicos, que les estoy planteando, de hecho, si ustedes ven aquí hay 3 preguntas, ¿cierto? Estas 3 preguntas les va a servir a ustedes para estructurar las reglas, para desarrollar reglas, ¿ok? Entonces, chicos, me gustaría que de pronto ustedes cuando planteen sus reglas, consideren estas preguntas. ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Ok? Lo siguiente, ¿qué aspectos positivos o negativos se pueden desarrollar en torno a la regla que estoy desarrollando yo o estoy proponiendo yo? En este caso, chicos, voy a ponerles este ejemplo. Aquí hay un ejemplo que quisiera que ustedes lo analicen. Bien, supongamos, chicos, supongamos que nosotros somos, no sé si dueños o colaboradores o trabajadores en un cine. ¿Ok? Este ejercicio lo van a hacer en este momento. Bien, quiero que ustedes se planteen esto. Hagan de cuenta que somos dueños o trabajadores de un cine. ¿Qué tipo de reglas aplicarían ustedes para el cine? Bien, entonces chicos, por favor, quiero que redacten sus reglas, sus normas, en base a su análisis de qué reglas deberían respetarse dentro del cine. ¿Ok? Consideren esto que les acabo de mencionar, chicos. Las reglas van dirigidas específicamente para el cine o las personas que van al cine. ¿Ok?
Esto, chicos, se aplica en toda institución. De hecho, cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos a, yo qué sé, a una entidad financiera, un banco, una cooperativa, lo que sea. Las reglas que rigen en este caso, en el banco o en la cooperativa, nos afectan a nosotros, chicos. ¿Qué creen ustedes? Las reglas que están establecidas en un banco, en una cooperativa, cuando nosotros nos acercamos a esta entidad, ¿nos influye a nosotros? ¿Nos afecta a nosotros? ¿Qué creen? Analicen un poquito. ¿Creen que sí o creen que no? ¿Y por qué? ¿Qué piensan ustedes, chicos? No, porque esas reglas solo las utilizan dentro de la cooperativa. Ok, gracias, Leide. ¿Qué otra perspectiva tienen? ¿Qué otra opinión tienen, chicos? ¿Nos influye o no? Este ejemplo que les estoy poniendo ahorita del banco, de la cooperativa, es básicamente un esquema de lo que ustedes podrían basarse para hacer esta actividad del cine. ¿Creen que esas reglas establecidas en el banco o en la cooperativa o en la entidad financiera nos afecta a nosotros cuando llegamos allá? ¿Qué opinan? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué creen, chicos? Tranquilos, pueden opinar. Aquí estamos para equivocarnos, no se preocupen. ¿Creen que afectaría? Yo creo que sí, porque hay veces cuando vamos, hay una regla pues que toca hacer una fila y Ok, tenemos que esperar. hay que esperar el turno, ¿cierto? Ok, eso es una regla. Bien. ¿Qué otro aspecto creen ustedes, chicos, o qué opinan ustedes con respecto a esta pregunta? ¿Afectan o no las reglas? ¿Influyen o no esas reglas en nosotros? Yo creo que no, porque creo que las reglas están creadas para los de ahí, de la cooperativa, del banco. Ok, María Emilia. Si ustedes analizan con un poquito más de criterio, chicos, de hecho, los que están de acuerdo en que sí influye y los que no influye, los dos tienen razón. ¿Cómo es eso, profe? O sea, sí, porque las reglas que establecen, en este caso, tomando como ejemplo la institución financiera, hay reglas que afectan o influyen directamente en el personal que labora en esa institución. Pero también hay reglas que influyen en las personas que ingresan a la institución. Como por ejemplo, les pongo ejemplos de las personas, las reglas que trabajan para los trabajadores que laboran en esa entidad financiera. Por ejemplo, en las instituciones financieras como regla, siempre está, por ejemplo, que todos los trabajadores de la institución deben estar con uniforme o con algún identificador de la cooperativa o del banco, ¿cierto? Que ellos tienen un horario de ingreso y de salida, incluso también de atención, ¿cierto? Que ellos se rigen por horarios, por ciertos lineamientos que obviamente influye solamente a los trabajadores del banco, por ejemplo. Pero hay otras reglas que sin haber mencionado a nadie
somos parte de eso cuando entramos a esta institución financiera. Cuando, por ejemplo, chicos, vamos a hacer un depósito, un retiro, lo que sea, y nosotros estamos en el banco, nosotros sabemos que hay reglas que se deben respetar, ¿cierto? ¿Cómo sabemos? ¿Cuándo nos socializaron esas reglas a nosotros, chicos? ¿Cuándo le dijeron María Emilia, Lady, Erika o lo que sea? A ver, estas son las reglas de conducta, de comportamiento cuando usted ingrese al banco. ¿Alguna vez les han dicho eso? Cuando entramos al banco nos suelen decir que no gorras, no gafas, ni el uso de celulares. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Qué más les dicen? O a veces están pegadas las reglas afuera. Ahí suele Ya. estar. Chicos, a ver, con esto quiero decir que no siempre el personal del banco nos está recalcando de pronto las reglas que debemos respetar dentro del banco. Casi nunca pasa eso. Si bien es cierto, muchas de las veces cuando vamos a una entidad financiera, chicos, nosotros asumimos un tipo de comportamiento frente a esta situación. Eso es otra cosa. ¿Por qué asumimos este comportamiento, chicos? Porque básicamente, chicos, hemos pasado por algunas experiencias, incluso de pronto cuando éramos niños acompañábamos a nuestros padres o lo que sea ya. Entonces, a nosotros no nos dijeron, pero veíamos cómo el resto de personas se iba comportando. Por eso es que ahora nosotros nos acercamos y obviamente ya sabemos cómo debemos comportarnos cuando entramos a un banco. Por ejemplo, respetar la fila, no utilizar gorras, no utilizar gafas, no llevar alimentos, no llevar animales y cosas así, ¿cierto? Pero no es que siempre nos estén repitiendo lo mismo. ¿Sabe qué, Magali? Cuando usted venga tiene que comportarse así en el banco. No, ya no nos repiten eso. ¿Por qué? Porque ya asumimos. Y este tipo de reglamento se aplica para toda institución, empresa o sistema en nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces, como ven, chicos, este ejemplo que les acabo de poner acerca del banco, pues básicamente es una idea de lo que ustedes deberían tratar de desarrollar con el ejercicio que van a hacer. Si ustedes trabajan, si ustedes se ponen en el rol de dueños del cine, ¿qué reglas establecerían para el cine? ¿Ok? Entendiéndose que obviamente las reglas van a ser dirigidas para quienes trabajan y para quienes acuden al cine. ¿Ok? ¿Se entiende la práctica de hoy? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a tener una práctica en clase o una actividad en clase en donde ustedes van a desarrollar reglas para un cine, para su cine. ¿Listo? Esto lo pueden hacer a mano y bueno, pues ya les voy a habilitar mientras tanto una actividad para que puedan subir a la plataforma esta actividad. Chicos, la actividad que van a realizar el día de hoy es una actividad en clase. Eso quiere decir que tenemos 40 minutos para desarrollar ciertas reglas en base al ejercicio que les he planteado. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen dudas? ¿Le dicen cuántas reglas o las que nosotros detectamos? Si es que yo les digo, pongan ustedes las que ustedes consideren, estoy seguro que me van a plantear 1, 2, 3, 5 reglas. Así que todos mínimo van a tener 10 reglas que establecer. ¿Ok? Bien, entonces chicos, a ver, podemos comenzar a trabajar este momento. No les estoy diciendo que se desconecten. Todavía tenemos hasta las 10 y vamos a trabajar en esta hora. Vamos a mantenernos conectados. Si quieren, pueden desconectar la cámara mientras hacen sus tareas. Y cuando terminen, pues
Ya la van colocando en la plataforma. Esta es una actividad en clase. ¿Ok? ¿Queda claro? Dice, ¿Sí, Aaron? las reglas tanto para el personal del cine como para las personas que ingresan. Por supuesto. Ya le hice. ¿Ok? ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra inquietud? Con carátula el trabajo. Chicos, eso depende mucho de cómo ustedes lo quieran presentar. Y ahorita que pregunte eso, Jocelyn, lo único que les puedo decir es que, al menos como docente, siempre me fijo en la presentación de los trabajos. Eso habla del estudiante, ¿ok? Yo no les voy a exigir que todos tienen que hacer carátula, pero eso es como ustedes quieren presentar sus trabajos o cómo se quieren ustedes presentar a través de sus trabajos, ¿ok? Eso, Jos. Hice una pregunta. Listen, entonces tenemos para subir hasta las 10 de la mañana. Correcto, yo ya les voy a habilitar en la plataforma la entrega, ¿listo? Cintia, ¿tiene alguna inquietud? Sí, Díganme. el- después de las reglas les ponemos los aspectos positivos y negativos de las 10. En cada regla deberían analizar eso, chicos. O sea, ustedes plantean la regla y ustedes deben evaluar ahí la consideración de extremos, aspectos positivos, negativos, aspectos favorables o no favorables. Básicamente así lo deberían hacer. Ya, gracias. Listo, Cintia, gracias. ¿Alguien más? Bueno, cualquier inquietud, chicos, igual yo sigo conectado aquí. Cualquier momento, si tienen alguna inquietud, me preguntan, vale, ¿tiene alguna inquietud? Sí, también, aparte de las reglas, tenemos que poner los aspectos positivos y aspectos negativos. Es que eso les estoy diciendo, para estructurar Ujú. las reglas deben basarse en lo que les acabo de presentar ahí. Ustedes deben establecer, a ver, ¿cuál es el propósito de la regla? Tal cosa. Entonces, cuando ustedes establecen el propósito, deben considerar si es que es positivo, si es que es negativo, si es favorable o no tan favorable. Ustedes analizan eso. Así se definen las reglas. Y obviamente, chicos, esas reglas ustedes deben definir claramente a quiénes van a dirigirse. ¿Ok? Así que deben cumplir prácticamente con ese parámetro las reglas. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud, chicos? Entonces, eso, lo que es aspecto negativo y aspecto positivo, lo escribo junto a la regla que voy a escribir. Pueden mantener el orden que está aquí. Si se dan cuenta que aquí hay tres preguntas, chicos, pueden mantener ese orden. ¿Cuál es el propósito de la regla? Ustedes describen cuál es el propósito de la regla. Siguiente, ¿cuáles son los aspectos positivos o negativos de esta regla? Ustedes señalan aspectos positivos, aspectos negativos. Lo siguiente, ¿a quién va dirigida la regla? A tal y tal grupo de personas. ¿Ok? Y finalmente, ustedes van a redactar la regla en sí. ¿Ok? ¿Listo? Trabajemos, chicos. Les voy a habilitar ya la entrega. Y cualquier inquietud, cualquier duda, pues estoy aquí conectado con ustedes. ¿Bien? Dicen, el trabajo es a mano. Sí, tienen que hacerlo a mano. Cuando Allá. terminen, toman una foto, pero como siempre les digo, tomen una fotito clara, bien clara del trabajo para que, más que todo, que sea legible para poder entender bien lo que escriben. ¿Listo? No se olviden de colocar sus nombres en los trabajos, chicos, porfa. Bien, entonces trabajemos, chicos. Si de pronto alguien desea, pues, no sé, quiere ambientar un poquito esta hora de clase con música o algo, lo puede poner en volumen bajito como que para que todos se sientan en ambiente. ¿Quieren música? Yo les pongo música, ¿ya? Ya, listo, gracias. Chévere. Ok. Voy a poner una música media relajante, neutral, para que todos estemos en un ambiente de trabajo. ¿Listo? A de Beethoven dice. Ujú.
Lo que hace brillar Ferrero Rocher son sus exquisitas capas. Perdón el La comercial de exquisita YouTube, chicos. Ya va la música. Navidad, un momento Ferrero Rocher. Es mucho más que una conversación común y corriente. Puede ser en voz alta,